Vamos a ver un tema muy importante que se debe conocer para aprender a usar Grasshopper. Una de las características de Grasshopper es que nos permite automatizar el procesamiento de grandes cantidades de datos, lo que nos permite ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Pero para esto necesitamos entender cómo se procesan las listas de datos. Primero vamos a ver cómo son las reglas que definen cómo funcionan las listas. Y después vamos a ver cómo se aplican las reglas en este ejemplo. Vamos a hacer un documento nuevo. Y lo primero que vamos a hacer es ir a parámetros y vamos a traer un componente de línea. Ahorita se ve de color amarillo porque está vacío. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic derecho y poner en donde dice asignar una línea. Y vamos a dibujar una línea aquí en Rhino. Ahora vamos a generar una lista de datos. En este caso van a ser puntos y nos vamos a ir a curva, división y dividir curva. Vamos a conectar esta línea aquí y lo que hace este componente es dividir la curva con puntos según la cantidad de segmentos que nosotros indiquemos aquí. Aquí por defecto me pone 10 divisiones, pero vamos a modificar eso. Voy a traer un deslizador aquí en parámetros, este de aquí. Este lo que hace es generar números y ya ese número lo podemos usar para lo que queramos. Aquí me genera por defecto números de 0 a 1. Entonces voy a dar doble clic aquí en esta leyenda y me muestra las propiedades del deslizador. Aquí R significa números con punto decimal y aquí podríamos modificar cuántos dígitos de precisión queremos ponerle. N es números enteros, números pares y números impares. Entonces voy a decirle enteros y que vaya desde 1 hasta 10. Y ya, entonces lo voy a conectar aquí. Y con este ya podemos modificar cuántas divisiones queremos. Voy a traer un panel aquí en parámetros, este de aquí. Y voy a conectar la lista de puntos. Aquí vemos que nos muestra las coordenadas de esos puntos y también nos muestra el orden en el que están en la lista. Aquí estos son los índices que corresponden a los elementos de la lista. El primero siempre es 0 y ya de ahí se siguen el 1, 2, 3, 4, etc. Aquí a simple vista no podemos ver qué punto corresponde a qué coordenadas. Entonces vamos a display, vector y nos traemos este componente, lista de puntos. Aquí voy a conectar la lista de puntos y aquí nos muestra el índice de cada punto en la lista para ver en qué orden están. Está muy chiquito, entonces aquí me voy a donde dice tamaño, hago clic derecho y asigno aquí un número, por ejemplo 3. Y bueno, ahí ya se ven. Voy a quitar ahorita el panel y voy a copiar esto. Control C, Control V, lo pongo aquí abajo. Y aquí voy a asignarle otra línea. Y voy a hacerlo una vez más. Copiar y pegar. Y otra línea. Aquí ya tenemos 3 listas de datos. 1, 2 y 3. Entonces voy a irme aquí a curva, primitivas, y voy a traer este que dice arco de 3 puntos. Aquí lo que me pide es
el inicio del arco, un punto medio que esté en el arco y el final del arco. Entonces voy a asignar estos como punto de inicio, estos como punto medio y estos como punto final. Y ahí me generó los arcos. Lo que está haciendo este componente es, primero viene a la primera lista, agarra el primer elemento y lo asigna aquí, al inicio. Viene a la segunda, agarra el primer elemento y lo asigna al punto medio. Luego a la siguiente lista, agarra el primer elemento y lo asigna al final. Ya tiene aquí esos datos, los procesa y genera como resultado el primer arco. En la siguiente iteración trae el segundo elemento de esta lista, lo asigna al inicio, el segundo de la siguiente lista lo asigna al punto medio y el segundo de la tercera lista y lo asigna al punto final. Igual procesa esos datos y genera este otro arco, y así sucesivamente con todos los elementos que resten. En caso de que, por ejemplo, esta lista fuera de otro tamaño, por ejemplo así, lo que hace es agarra el 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, y en este punto ya se nos habrían agotado los elementos de estas dos listas. Entonces lo que hace es reutilizar el último elemento y quedaría el siguiente 3, 2, 2 y 4, 2, 2. Y si esta lista fuera más larga, por ejemplo así, ahí ya ninguna de las tres listas tiene el mismo tamaño. Queda 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Aquí ya se nos agotaron los de esta lista, entonces se reutiliza este. Sigue 3, 2, 3, 4, 2, 4. Y aquí ya también se nos agotaron los de esta lista. Y entonces también reutiliza este. Y lo que sigue es 4, 2, 5 y 4, 2, 6. Entonces, esa es la regla que se sigue. Cuando se agotan los elementos de una lista, se reutiliza el último para todos los restantes de otra lista que todavía tenga elementos disponibles. Voy a borrar este. Y ahora me voy a parámetros y voy a traer un componente de punto. Este que está aquí. Lo voy a poner por aquí. Igual está vacío y por eso me lo pone amarillo. Entonces le voy a dar clic derecho, asignar un punto y voy a poner un punto por aquí. Voy a traerme ahora otra vez un panel aquí en parámetros, este, y lo voy a conectar. Y aquí vemos que también me muestra las coordenadas de ese punto, pero también me muestra el índice, como en los otros casos. A pesar de que es un solo elemento aquí, funciona como si fuera una lista de un solo elemento. Por eso me pone el índice 0, que indica que es el primer elemento de la lista, y bueno, en este caso es el último también. Aquí, si yo conecto este a la lista de puntos, ahí me muestra el índice 0 también. Entonces, ahora me voy a ir aquí a curva, en primitivas, y voy a traer este que dice línea entre dos puntos. Aquí lo que me pide es el inicio de la línea y el final de la línea. Entonces voy a poner estos como inicio y este como final. Y lo que está haciendo es seguir la misma regla. Toma el 0 de aquí y el 0 de aquí, los procesa y genera esta línea. Y aquí ya se nos agotaron los elementos de esta lista. Entonces reutiliza este, que es el último y el único elemento, y sigue el 1 con el 0, el 2 con el 0, 3 con 0, 4 con 0, y así con todos los que resten. Entonces también es importante considerar que aunque tengamos un solo elemento, se comporta como si fuera una lista de un solo elemento. Entonces esa es la regla que se sigue para el procesamiento de las listas. Ahora vamos a regresar al que habíamos visto antes.
Este funciona de esta manera. La lógica es que los círculos que están más cerca del punto, este punto se llama tractor. Los círculos que están más cerca tienen un radio más pequeño y los círculos que están más lejos tienen un radio más grande. O sea, mientras más pequeña sea la distancia del círculo al atractor, su radio va a ser más pequeño, y mientras más grande sea la distancia, su radio, perdón, va a ser más grande. Aquí voy a mostrar esto. Estos puntos corresponden a los centros de los círculos. Entonces, bueno, aquí ya empezamos teniendo una lista de puntos. Aquí están. En este caso tenemos 900 puntos. A pesar de que aquí termina con el 899, son 900 porque hay que considerar que empieza en 0. Entonces aquí tenemos una lista de puntos y aquí tenemos el atractor que está aquí, que es igual una lista de un solo punto. Este componente lo que nos hace es calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, para obtener el radio de cada círculo, primero necesitamos obtener su distancia al atractor. Entonces, lo que necesitamos es conectar estos puntos aquí y el atractor aquí. De esta manera obtenemos la distancia de cada punto que corresponde al centro del círculo al atractor. Y funciona de esta manera. Aquí tenemos la lista de los centros de los círculos y el atractor. Entonces este componente lo que hace es tomar el primer elemento de esta lista, que es un punto, y el primer elemento de esta lista, que es el atractor. Calcular la distancia entre esos dos puntos y la genera aquí como resultado. En la siguiente vez toma el siguiente punto de los centros de los círculos, y este, como fue el último de esta lista, se reutiliza. Entonces lo toma de nuevo y obtiene la distancia de este otro punto al atractor, y aquí está. Y así sucesivamente. Del siguiente también obtiene su distancia al atractor, al mismo. Del siguiente también. Y así se sigue con todos. Y también, como aquí tenemos 900 puntos que son los centros de los círculos, aquí como resultado también tenemos 900 distancias. Estas distancias no podemos usarlas así directamente como el radio de los círculos, porque por ejemplo aquí tenemos una distancia de 29, y si ponemos un círculo de radio 29 va a quedar gigante y todos los círculos quedarían gigantes y no se vería bien. Entonces, antes de esto, aquí se hace un procesamiento para obtener las distancias, los radios, perdón, los radios con base en las distancias, y quedan aquí. Estos son los radios que se calcularon a partir de esas distancias, de la distancia de cada círculo al atractor, y corresponden, de cierta manera, son proporcionales a esa distancia. Es decir, si la distancia es grande, el radio es grande, y si la distancia es más pequeña, el radio es pequeño. Entonces aquí tenemos ahora igual 900 radios, uno para cada círculo. Estos son los centros de los círculos, que son los mismos que ya habíamos visto. Aquí están. Y el componente que genera los círculos, lo que nos pide como datos de entrada son el centro del círculo y el radio. Entonces nosotros conectamos estos puntos como los centros y los radios que acabamos de generar. Y lo que hace es primero tomar el primer centro, el primer radio, procesa esos dos datos y genera el primer círculo. A la siguiente vez toma el siguiente centro, el siguiente radio, y nos genera como resultado el siguiente círculo. Y así sucesivamente. Aquí en este caso tenemos dos listas que son del mismo tamaño. Este llega hasta el 899 y aquí también al 899. Y como resultado nos genera círculos
igual hasta el 899. Entonces vemos que aquí a diferencia del caso anterior, donde teníamos muchos datos y un solo dato aquí las dos listas son del mismo tamaño. Y esto significa que aquí la asociación es de 1 a 1 y no se reutiliza ningún elemento de ninguna de las dos listas. Bueno, esta es la manera en la que se procesan las listas de datos en Grasshopper, y esto aplica para listas de cualquier tipo de dato, de números, puntos, curvas, superficies, etc. También hay herramientas que nos permiten manipular las listas, pero eso quedará para otra ocasión. Existen también otras estructuras de datos que se llaman árboles, que son un poco más complejas que las listas, pero funcionan con una regla muy similar. Entonces, saber primero cómo funcionan las listas ayuda mucho para después entender lo de los árboles. Y también quedará para otro video. Esto es lo que quería mostrar ahora y espero que sea de utilidad. Hasta luego.